Yo estaba profundamente dormida, soñando con los angelitos, cuando escuché que la puerta de la habitación de mi hija se abrió de golpe, y ella salió corriendo hasta el baño a vomitar. Un sonido desesperado, crudo, que me arrancó del sueño como una advertencia que no debía ignorar. Detrás de ella iba mi yerno, seguramente preocupado, o al menos eso pensé en ese momento, porque hay preocupaciones que parecen sinceras, pero esconden algo más oscuro, algo que una madre, aunque no quiera, termina sintiendo. Encendí la luz y miré la hora, 12:15, una hora que siempre me ha parecido sospechosa, como si las cosas ocultas eligieran ese momento para salir a la superficie. Me levanté, me puse mis chancletas y una bata encima, y salí con ese presentimiento que no tenía nombre, pero sí peso. Crucé el pasillo y la sala, y vi la luz que salía de la puerta abierta del baño. Ahí estaba él, como ayudándola, como protegiéndola, pero algo en su postura me pareció extraño, como si no fuera la primera vez que pasaba, como si ya supiera exactamente qué hacer. Mi hija salió con los ojos rojos, con lágrimas que no solo eran por el esfuerzo de vomitar, sino por algo más profundo, algo que estaba guardando en secreto. «Hola mamá», me dijo con una voz que no me convenció, y yo, tratando de no invadir, pero sintiendo que debía hacerlo, le pregunté si no era necesario llevarla al médico. Pero fue él quien respondió primero, como si quisiera controlar la situación. Yo le digo lo mismo, y ella, sin mirarme directamente, me pidió que volviera a dormir, que no era nada, que solo había comido algo que le cayó mal. Yo asentí mientras por dentro algo se me quebraba, porque una madre sabe cuando su hija miente, aunque lo haga con la mejor intención. Regresé, pero antes de acostarme fui al baño, me miré al espejo y me dije que tal vez estaba exagerando, que quizás solo era la emoción de tenerla de vuelta después de tantos años. Apenas llevaba 3 semanas viviendo conmigo, 3 semanas tratando de recuperar el tiempo perdido, 3 semanas sintiendo que la vida me estaba dando una segunda oportunidad que yo no pensaba desaprovechar. Pero entonces recordé todo lo que no viví con ella, todo lo que me arrebataron cuando su padre se la llevó, y cómo ahora regresaba a mí en circunstancias que no eran claras, con un esposo que parecía atento, pero demasiado presente, demasiado controlador en pequeños detalles que otros no notarían. Respiré profundo, agradecí en silencio, pero cuando pasé por su habitación escuché algo que me detuvo en seco, una conversación en voz baja, como si no quisieran ser escuchados. «Deberías decirle a tu madre», dijo él, y esa frase me heló, porque confirmaba que había algo oculto, algo que no querían que yo supiera. La respuesta de mi hija fue aún más inquietante, dudosa, como si estuviera atrapada entre el miedo y la necesidad de hablar. Él continuó, diciendo que si estuviera en sus manos ya lo habría hecho. ¿Hecho qué?, pensé. ¿Qué era eso que no podía esperar? Tragué saliva, sentí el impulso de tocar la puerta, de entrar, de exigir respuestas, pero algo me detuvo. Quizás el miedo a escuchar una verdad que no estaba lista para enfrentar, o tal vez la intuición de que debía esperar, de que la verdad siempre encuentra la forma de salir cuando menos lo esperas. Regresé a mi habitación, me acosté, pero el sueño ya no volvió. Me quedé mirando al techo, escuchando el silencio de la casa que poco a poco se hacía más pesado, más incómodo, como si las paredes guardaran secretos que pronto iban a salir. Pensé en todas las posibilidades, en una enfermedad, en un embarazo, en un problema económico. Pero ninguna de esas opciones lograba calmar la inquietud que crecía dentro de mí. Porque había algo más, algo que no encajaba. Algo en la forma en que él hablaba, en la manera en que ella evitaba mirarme, en ese deberías decirle que sonaba más a presión que a consejo. Y mientras mi mente daba vueltas, finalmente el cansancio me venció y me quedé dormida, sin saber que esa noche no solo había sido una interrupción de mi sueño, sino el inicio de algo mucho más grande. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque hay verdades que no se esconden para siempre, y cuando salen, lo hacen de la forma más impactante, justo cuando crees que tu vida por fin está en calma. ¿Qué era exactamente lo que mi hija y mi yerno estaban ocultando bajo mi propio techo? Me despertó la voz de mi yerno detrás de mi puerta, clara y puntual, casi demasiado medida. «Suegra, ya son las 7:15 de la mañana», dijo, y se marchó sin esperar respuesta. Como si supiera exactamente cuánto debía decir y cuánto debía callar. Yo me levanté de golpe, con esa sensación incómoda de haber perdido el control de mi rutina, porque ya solo me quedaba media hora para salir, y no era tiempo suficiente para prepararme desayuno. Ni siquiera para bañarme como siempre lo hacía. Siempre me levantaba entre 6 o 6:15, sin falta, pero esa mañana todo parecía haber sido alterado en secreto, como si alguien hubiese movido las piezas sin avisarme.
Salí apresurada con mi bolso en la mano, todavía tratando de ordenar mis pensamientos. Pero al entrar a la sala, sentí el olor a frijoles fritos que venía de la cocina, un aroma cálido, hogareño, pero inesperado, fuera de lugar en medio de esa mañana desordenada. Me pareció raro, lo suficiente como para detenerme un segundo antes de avanzar. Entré, y ahí estaba mi yerno, con un delantal puesto, cocinando con una tranquilidad que no coincidía con todo lo que yo había sentido la noche anterior. «Buenos días, yerno, ¿y usted qué hace?», le pregunté, observándolo con más atención de la que él seguramente esperaba. Él se giró con una sonrisa suave, casi ensayada. «Pues suegrita, me di a la tarea de prepararle el desayuno, porque noté que no se levantaba, y sé que se tiene que ir a trabajar temprano. Y como mi mujer no se siente tan bien, y a mí me queda todavía tiempo para ir a trabajar, pues decidí cocinar. Espero que le guste, suegra». Su respuesta era perfecta, demasiado perfecta, como si estuviera cubriendo cada posible duda antes de que yo pudiera formularla. Lo miré unos segundos más de la cuenta, y luego le dije, «Pues de entrada ya se siente que huele bien, ¿y usted cómo aprendió a cocinar?». Necesitaba escuchar más, entender más, encontrar alguna grieta en esa imagen tan correcta. Él respondió sin titubear, «Mi madre me enseñó, porque siempre decía que en casa a veces la pareja no está disponible, por cuestiones de la vida, y si uno no sabe hacer nada en la cocina, la comida sale más cara. Porque habría que comprarla hecha». Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza, especialmente esa parte de la pareja no está disponible, como si escondiera un significado más profundo, algo que iba más allá de lo práctico. Le agradecí y me senté, porque rechazar ese gesto habría sido levantar una barrera demasiado evidente. Pero no podía quedarme solo con eso, no después de lo que había escuchado la noche anterior. «Tú sabes que apenas empiezo a tener contacto con mi hija», le dije, midiendo cada palabra, «y a veces no sé ni cómo actuar o qué decir, pero pensé que tú quizá podrías decirme qué es lo que pasa con ella. O qué le sucede a ambos. No sé, quizá yo pueda ayudar». Él se quedó en silencio por un segundo, un silencio que a mi parecer decía más que 1000 palabras. Estaba a punto de hablar, lo vi en sus ojos, en la forma en que tomó aire, cuando de repente mi hija entró a la cocina, interrumpiendo ese momento exacto en el que la verdad parecía asomarse. Tenía el pelo alborotado y los ojos hinchados de sueño, o quizás de desvelo. «Buenos días, mamá, buenos días, cariño», dijo con una sonrisa que intentaba ser natural. No quería levantarme, pero el olor de la cocina me obligó, añadió, como si todo fuera normal. Yo me reí suavemente, siguiendo el juego, ocultando mis sospechas detrás de un gesto cotidiano. «Creo que tú te has ganado la lotería con este muchacho», le dije, observando de reojo la reacción de ambos, buscando una señal, un gesto, cualquier cosa que confirmara lo que mi intuición ya me gritaba en silencio. Pero no encontré nada claro, solo miradas que se evitaban por fracciones de segundo, pequeños detalles que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero no para una madre que empieza a atar cabos. «Bueno, los dejo porque ya ves, se me hizo tarde», añadí finalmente, tomando mi bolso y saliendo de la casa con una sensación extraña en el pecho. Como si algo importante hubiera estado a punto de revelarse y se hubiera escapado en el último segundo. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en lo que casi escucho, en lo que él estaba a punto de decir, en lo que ella no quería que yo supiera. Estaba ordenando unos papeles en la oficina cuando mi teléfono sonó, un sonido simple que no imaginé que traería consigo una verdad tan pesada. En la pantalla apareció el nombre de mi yerno, y algo en mi pecho se tensó sin razón aparente. «Aló, dime, yerno, ¿qué pasó?», le pregunté intentando sonar tranquila. «Suegra, no ha pasado nada grave todavía, pero sí quisiera hablar con usted un momento. Estoy en la cafetería de enfrente de su oficina», respondió con una calma que no lograba tranquilizarme. Me pareció extraño, fuera de lugar, pero también sentí que era la oportunidad que había estado esperando desde la noche anterior, esa oportunidad de descubrir lo que se estaba moviendo en secreto dentro de mi propia casa. Salí casi sin pensarlo y crucé hacia la cafetería. Al entrar lo vi de inmediato, con ese estilo de peinado juvenil, y esa sonrisa radiante que parecía no romperse nunca, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Me acerqué y él se levantó de inmediato para acomodarme la silla, un gesto atento, correcto, demasiado correcto. «Perdone, suegra, no quiero ser inoportuno y mucho menos causarle complicaciones en su trabajo, pero creo que debo ser sincero con usted», dijo, y luego llamó al muchacho que atendía. «¿Qué va a tomar?», me preguntó. «Un café está bien», respondí, aunque en realidad sentía que la garganta se me cerraba antes siquiera de escuchar lo que venía.
Suegra, no quiero darle tantas vueltas al asunto. Su hija está padeciendo de una enfermedad, y requiere el cambio de un órgano. Sentí que el mundo se detuvo en ese instante. Me quedé paralizada, la boca se me secó y la poca saliva que logré tragar tenía un sabor amargo. ¿Pero qué estás diciendo?, le solté, con la voz temblando. Si es una broma, no me parece de buen gusto. Él negó con la cabeza, serio por primera vez desde que lo conocía. Sé que no me conoce del todo, pero yo no sería capaz de hacer una broma así. Sus palabras cayeron una tras otra, sin darme tiempo de reaccionar. Si ella no se ha atrevido a contarle, es porque cree que usted quizá no la quiere como dice. Toda su vida pensó que usted la había abandonado. Ese golpe fue distinto, más profundo, más antiguo. Pero su padre, al final de sus días, le dijo toda la verdad. Lo miré fijamente, sintiendo como algo dentro de mí se rompía otra vez. ¿Y qué fue toda la verdad?, pregunté casi en un susurro. Él sostuvo mi mirada y dijo: todo, suegra, que usted no la abandonó por desamor, sino porque descubrió la infidelidad de su esposo y decidió irse, pero luchó por quedarse con ella, solo que él tenía más poder, más recursos. Y la separó de usted. Y antes de morir, le pidió perdón por haber impedido que ustedes tuvieran contacto. No pude contenerlo, mis ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar sin permiso. No puede ser, murmuré, sintiendo como los años de ausencia, de dolor, de silencio, se acumulaban en ese momento. Cuando era pequeña me la quitó su padre, y ahora que está conmigo, la vida me la quiere quitar otra vez, pensé, con una angustia que me apretaba el pecho. Mi yerno tragó saliva, como si lo que venía fuera aún más difícil de decir. Hay otra cosa, suegra, ella está embarazada, pero su estado la pone en riesgo. Esa frase terminó de derrumbar cualquier intento de mantenerme firme. Embarazada, enferma, en peligro. Todo al mismo tiempo, como si la vida estuviera jugando con nosotros de la manera más cruel. Hemos averiguado opciones, continuó él, pero hay que hacer fila para recibir un órgano, y no es tan sencillo. Y yo, suegra, sin que ella se diera cuenta, yo me hice unos exámenes, y por fortuna soy compatible con ella. Lo miré sin poder hablar, tratando de procesar lo que eso significaba, el nivel de sacrificio que estaba dispuesto a hacer, o lo que eso implicaba realmente. Pero si le digo, ella no va a querer, añadió, bajando la voz, por eso quería que usted me ayudara. En ese instante, su teléfono sonó, era ella. Él me hizo una seña de silencio y contestó, su tono cambió de inmediato, más suave, más urgente. Colgó y me miró con rapidez, creo que me tengo que ir, se puso un poco mal. ¿Quieres que vaya contigo?, le pregunté, levantándome casi sin darme cuenta. No, suegra, es mejor que vaya solo. Luego hablamos, respondió, y se marchó con prisa. Vi cómo mi yerno se alejaba y no pude soportar esperar más. Había algo dentro de mí que me gritaba que el tiempo ya no era un lujo que pudiéramos permitirnos, así que pedí permiso en la oficina y me fui directo a la casa. Con el corazón latiendo fuerte, como si supiera que al cruzar esa puerta nada volvería a ser igual. Al llegar, encontré a mi hija sentada en el sofá, con el rostro cansado, y a mi yerno cerca de ella, vigilante, atento, como siempre. No lo pensé dos veces, no había espacio para rodeos ni secretos, así que solté la verdad de golpe. Le dije que su marido ya me lo había contado todo. Hija, voy a vender esta casa, le dije con la voz firme, aunque por dentro me estaba quebrando, voy a hacer lo que esté a mi alcance para que tú tengas lo que necesitas, para que tengas vida. Y para que ese ser que llevas en el vientre pueda nacer sin complicaciones. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, como si no esperara escuchar algo así de mí, y respondió con suavidad, pero mamá, si eso no funciona, tú te quedarías en la calle, y eso es lo que menos quiero. Pero yo ya había tomado una decisión que venía desde lo más profundo de mi ser, de mi amor, de todo lo que no pude darle en el pasado. No me importa, hija, lo que me importa eres tú, si antes no supe cómo retenerte conmigo, hoy haré todo lo posible para hacerlo. En ese momento me abrazó, y sentí algo que nunca había sentido antes con ella, cercanía real, sincera y sin reproches. Gracias, mamá, me dijo, pero piénsalo bien, yo no te estoy pidiendo nada. Me basta con tu cariño y el favor que ahora nos haces a mi marido y a mí. Luego se fue a descansar, dejándome con esa sensación extraña de estar haciendo lo correcto, pero sin saber realmente todo lo que se estaba moviendo en secreto. Fue entonces cuando mi yerno se acercó a mí, y su mirada ya no era la misma de antes, ya no era solo amable, era decidida, firme, casi definitiva.
Suegra, la ayuda que quiero es que usted se quede con ella, mientras yo me hago la operación. Sentí que el aire se me fue por un segundo. Ya lo tengo todo preparado, y mañana mismo lo haré. Me dijeron que si todo sale bien, en 5 días estaré recuperándome. Yo voy a decirle a ella que tengo que irme unos días fuera por trabajo. Lo miré fijamente, tratando de encontrar dudas en su rostro, pero no había ninguna. ¿Estás dispuesto hasta a dar tu vida por ella?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Él sostuvo mi mirada y respondió sin titubear: no es solo por ella, es por el ser que crece en su vientre. En ese instante entendí que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de lo que yo había imaginado, que no se trataba solo de salvar una vida, sino de sostener 2, aunque eso significara perder la suya. Al tercer día de lo que habíamos acordado, mi hija fue intervenida. Fueron horas eternas, llenas de silencio, de oraciones, de ese miedo que no se puede explicar con palabras. Pero por gracia divina, todo salió bien con ella. Cuando me dieron la noticia, sentí que el mundo volvía a tener sentido, que todo el sacrificio, todas las decisiones, habían valido la pena. Sin embargo, los días comenzaron a pasar, 1, 2, 3, 4, 5, y no teníamos ninguna razón de mi yerno. El silencio empezó a convertirse en una sombra incómoda, en una duda que crecía cada vez más. Mi hija me miraba con inquietud. No sé, mamá, tengo un presentimiento. Me siento feliz de estar bien, pero no sé cómo estará mi marido. Por favor, llámalo, dile que lo que esperábamos se hizo realidad. Lo llamé una y otra vez, pero nadie contestó. Cada intento era más desesperante que el anterior, como si el silencio del otro lado escondiera una verdad que yo no quería aceptar. Entonces tomé una decisión, fui a buscarlo. Llegué al lugar donde había sido intervenido, con el corazón en la garganta, aferrándome a la esperanza de que todo estuviera bien, de que solo hubiera sido un retraso, un malentendido. Pero la realidad me golpeó sin piedad. Me dijeron que no lo soportó, que hacía ya 2 días que había fallecido. Sentí que el mundo se detenía otra vez, pero esta vez no había regreso, no había forma de deshacerlo. Él había cumplido su promesa, había dado todo, incluso su vida, en secreto, sin reconocimiento, sin despedidas. Tiempo después, mi hija dio a luz a un bello bebé, sano, fuerte, lleno de vida. Y decidió ponerle el nombre de su padre. Porque al final, él no solo la salvó a ella, también le dio vida a su hijo. Y fue entonces cuando entendí algo que me marcó para siempre: el verdadero amor no está en las palabras bonitas, ni en las promesas fáciles, está en lo que uno es capaz de hacer por los demás. Incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el precio es la propia vida. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.